12 del mediodía, 3 minutos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí sigue la W. Y nos vamos a esta hora, Paola, con un invitado muy interesante que desde Canadá nos va a hacer la radiografía de el sector de la marihuana medicinal en Colombia, que hasta hace algunos meses se nos presentaba como la gran novedad tanto para el desarrollo económico como para el desarrollo agrícola en el país, y hoy día, pues aparentemente estaría en un escenario completamente distinto, ¿no? Sí, Juan Pablo, muy buenas tardes. Y pues hace un año exactamente les contábamos aquí en Sigue la W sobre un estudio que hizo Fedesarrollo del potencial económico que tenía esta industria específicamente en el tema de la exportación del cannabis medicinal. Se hablaba en ese entonces de una generación de aproximadamente 1.200 empleos formales y de unos ingresos de 100 millones de dólares que pues superan en todo sentido a exportaciones como las del cacao, la de las flores, que se tardó 10 años esa industria en lograr esas cifras, y pues la del cannabis tenía mucho potencial, pero desafortunadamente pues están en este momento languideciendo esas esperanzas porque siguen las trabas en materia regulatoria, en materia de permisos y demás por parte del gobierno, y por eso vamos a hablar desde Canadá con con una de las empresas más importantes en esta industria, que le va a poner al gobierno, Juan Pablo, los puntos sobre las IES. Así es, en segundos nos vamos a ir a Canadá con el señor Aras Azerian, que es el CEO de Avicanna Inc., una de las grandes compañías dedicada a abrir estos negocios, el negocio de la marihuana medicinal. Y es muy importante, pero muy importante, Paola, insistir en que aquí estamos hablando de la marihuana medicinal, no estamos hablando de la marihuana recreativa, no, la marihuana medicinal, que tiene varios elementos que la hacen distinta a la recreativa, comenzando por el hecho de que no tienen esos factores o esos contenidos, Paola, que servirían para los efectos psicotrópicos, digámoslo así, de la marihuana. No, esto es para efectos médicos, médicos. Y es Bueno, que, mire, Juan Pablo, que justamente el año pasado aclarábamos cuando presentamos ese informe que se trata de exportación del producto procesado, no de la mata, pues no de la flor. Entonces, es por eso que es muy importante también aclarar eso. Estamos hablando de productos que además se procesan aquí en Colombia y que son para temas absolutamente y completamente medicinales, ¿no? eso será en instantes. Óigame, Andrea, otra preocupación que tenemos hoy y que en instantes vamos a estar conversando y presentando aquí en Sigue la W es qué significa esta nueva cepa del coronavirus Ujú. del cual estamos hablando, del cual se viene ahora durante este fin de semana hablando tanto por cuenta de el llamado de alerta que se hizo desde el Reino Unido y el cierre de fronteras de una cantidad gigantesca de países diciéndole a todos los que vienen de Londres, aquí no, porque tememos esta nueva cepa. Exactamente, digamos que todos los virus tienen variaciones, pero particularmente se ha logrado identificar una nueva cepa en el Reino Unido y por eso se ha generado una alarma, pero queremos explicar de la mano de expertos exactamente qué es lo que significa, porque hay dudas respecto a la eficiencia, por ejemplo, de la vacuna con esta nueva cepa, si es más agresivo o no, si se contagia a la gente mucho más rápido o no, pero esas son dudas que se deben aclarar con los expertos para no generar, digamos que falsas alarmas y sobre todo difusión de noticias falsas que pueden de pronto afectar toda la política pública de enfrentar el coronavirus. Así que a la 1 de la tarde les estaremos contando toda esta situación. Y más adelante, Vanessa nos tiene preparados un listado. El listado de los países con los cuales ya el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha establecido contacto, una llamadita, una conversación, y ha abierto entonces la agenda de su gobierno, que arrancará el próximo mes de enero, para analizar los asuntos correspondientes a esa relación binacional. Pero, Vanessa, antes de que usted me haga el listado, que será más adelante, pregunta, ¿Colombia ya o todavía no? No, Juan Pablo, todavía no sale en la lista. Y en la región, ¿ya ha hablado el presidente Biden con más mandatarios o con mandatarios de otros países? Juan Pablo, de América Latina le puedo adelantar que ha hablado con 4 presidentes. 4 presidentes de América Latina. Listo, vamos a ver cuáles son y esperamos que muy pronto pueda darse esa conversación.
Esta es la W y aquí como siempre sigue la W, nuestro numeral no más trabas A. ¿A qué no quieren que le ponga más trabas el gobierno? O bueno, el gobierno o la empresa privada, bueno, en fin, no más trabas ¿a qué? Ahora que vamos a hablar con el CEO de Avicana desde Canadá, no más trabas al mercado del cannabis medicinal, no más trabas, Paola, al tema de las plataformas digitales para conectar medios de transporte, numeral no más trabas ¿a qué? Aquí sigue la W. Bueno, que nos unen, que le vaya bien al país, que nos une, que los negocios le funcionen al país, que nos une, pues que aquello que se ve como una posibilidad de negocio para todos se convierta en una realidad. Por eso nuestro numeral no más trabas A, escribe Jaiter Alberto Sánchez, numeral no más trabas A, la paz. Numeral no más trabas A. Van llegando los comentarios y nosotros nos vamos con nuestro invitado, Aras Azerian. Él es el CEO de Avicana Inc., una de las compañías más grandes de producción de elementos de cannabis medicinal y que tenía en Colombia los ojos puestos y gran inversión. ¿Y esto en qué va? Mr. Aras Azerian, good evening from Colombia. Thank you very much for being with us on W Radio. Thank you for having me. It's a pleasure to be on with you guys. Bueno, la primera pregunta para el señor Azerian es muy sencilla. A hoy, Colombia ha cumplido, como Estado, ha cumplido o ha incumplido en esta gran estrategia para permitir que el cannabis medicinal se produzca en Colombia y sea procesado por su compañía. Mr. Azerian, the first question is a very easy one. I would like to know, does the Colombian government, Colombia as a country, have accomplished every commitment that it has done with big companies like yours to make possible the production of medical cannabis? I believe so. I believe they've put in the right regulations and they've taken a fundamental approach to cultivation, extraction, manufacturing that meets global standards. So I think they have allowed companies like us to establish an infrastructure that could be utilized for global exports and even domestic sales. Pues nos dice que, por lo menos en términos de regulación, se ha cumplido, porque se ha establecido una regulación clara para el cultivo, para la producción, para todo lo que tiene que ver con el producto del cannabis, incluso para determinar cuáles son las reglas para poner a funcionar una infraestructura que permita la comercialización hacia el exterior, pero también hacia el interior. Sin embargo, eso me lleva, señora Azerian, a la pregunta siguiente, y es, ¿y entonces por qué razón hay tantas quejas? ¿Por qué razón desde el sector señalan que no marcha, no despega el negocio? So, Mr. Azerian, you tell us that there are regulations that are well made by our government to make possible this business. So, what is happening? Why many producers of cannabis are saying that nowadays government isn't doing everything they can to make possible this business, to make it profitable, and also to be able to concur with Mexico or with Ecuador? So I think the problem is expectations versus reality. I think the expectations of a lot of foreign investors and people that were generally excited about the potential of cannabis in Colombia and outside of Colombia was that it's going to be very fast, it's going to make a lot of money in the short term. And the reality is, when you're considering the fact that this is a narcotic and it's a controlled substance and it needs to go through a quota system, it needs to go through substantial controls and processes, it's a longer term business model. So I don't believe that the blame can only be directly aimed at the government. I think it's a combination of the expectations of the companies and the investors that they're going to become very rich very fast, which was always unrealistic. But also it's the pace at which the government and various institutions of the government are moving things forward that isn't necessarily the fastest way possible. But from an infrastructure and regulation perspective, they have done the right things.
and these standards are now being acknowledged internationally. Bueno, nos dice que él cree que aquí hay una parte de expectativa versus realidad. Cuando muchos se metieron en este negocio tenían unas expectativas muy grandes, tanto de crecimiento del negocio como de velocidad en la cual se iba a implementar el mismo, que se estrella con una realidad que hace imposible avanzar a esa velocidad. Por ejemplo, nos dice él, no podemos olvidar que estamos hablando de un narcótico, que tiene un sistema de cuotas de producción y que por ende hace que este negocio, que para muchos iba a ser inmediato, haya terminado por convertirse en un negocio cuyos retornos se verán más a largo plazo. También dice él que hay un diseño en el modelo que de repente hizo que muchos pensaran que esto iba a avanzar de una manera distinta, que fue un diseño, dice él, alejado de la realidad. Pero no solamente está esto de la expectativa, nos dice él que también lo que él señalaría es que hay una velocidad muy lenta por parte de las oficinas del gobierno, una velocidad que no es la ideal, digámoslo así, la esperada, a la hora de ponerse a implementar todo. Entonces dice él, hay una buena regulación, la regulación es clara, pero la velocidad para poner a funcionar todo el engranaje de la producción de la mano de las autorizaciones que tienen que dar las oficinas del gobierno, pues no son las mejores. Sí, Juan Pablo, yo quiero que le pregunte al señor Asedian si, bueno, entendiendo que hay una realidad muy compleja y que esa velocidad seguro depende también de muchos trámites, si ellos ven que sí hay una voluntad política, una voluntad del gobierno colombiano para apoyar el desarrollo de la industria del cannabis medicinal. Mr. Asadian, but when you say that the pace that the government is having to try to make this a business possible isn't the fastest one, why do you think this is happening? Do you think that it is because the government doesn't have a real interest in making this fast, or what is happening there? I think it's I would say accepted precaution in that things need to take time, but often in bureaucracy, which is what this really is, whether it's Canada or Colombia, I've experienced the same level of bureaucracy in both countries. Things take a longer period of time. So the government wants to know exactly why you would like to attain a quota for even research and development purposes. And the slightest modification to these quotas or the slightest modifications in any of your plans requires resubmissions to the government. So I think the government is taking precautions and ensuring that from a narcotic perspective, this remains regulated, this remains controlled, this reduces the risk from an internal and an external perspective from a country side. But these extra precautions have created a very, very lengthy process and bureaucracy related to the quotas and the systems related. Pues nos dice, mire, es que, Paola, son unas precauciones que uno debe reconocer tiene que tomar un gobierno cuando está hablando de un producto que lleva tantos años señalado como ilegal. Pero el problema es que estas precauciones llegan atadas a burocracia. Y nos dice él, la burocracia es en Colombia, la burocracia es en Canadá. ¿Y qué significa burocracia? Pues que todos los procesos toman un periodo de tiempo bastante largo para poderse producir. Entonces nos da un ejemplo, el tema de las cuotas, la cuota de producción. Si hay un cambio en la cuota de producción o en la cantidad de producción que se va a hacer de cannabis, hay que rehacer todos los documentos. ¿Y esto a qué lleva? A que otra vez toque iniciar todo un papeleo y por ende se pierde tiempo. Entonces nos dice él, sí, uno entiende que un gobierno tenga que tomar todas esas precauciones, pero esas precauciones son las que están resultando en unos tiempos muy demorados para atender las necesidades del negocio. Juan Pablo, yo quiero preguntarle si la reglamentación está, si los trámites, bueno, son lentos, como lo explicó, ¿de qué manera se está afectando la industria del cannabis y cuánto se estaría dejando de percibir? Y si quizás estas dificultades no están abriendo una puerta a la ilegalidad nuevamente. Mr. Asadian, now let's talk about numbers. Let's put some figures to this reality. So, government and bureaucracy are taking a long time to make all the approvals that we needed to make this business possible. Are you already losing money? Is Colombia losing money because of all this time and this slow pace that is taken to make this business to really begin in a very real form? The simple answer is absolutely. I mean, I think there's been
I've heard somewhere that there's been close to $1 billion of foreign investment made into the Colombian market. And if you look at the total exports out of the Colombian market so far, we're talking about a handful of millions. So the immediate return on investment has been essentially a disaster for many of the foreign investors. For a company like Avicanna, we operate in Colombia, of course, but we look at Colombia as a source of where we can manufacture the raw materials economically, sustainably, organically. And also, we are very excited and interested in the domestic market and the Latin American market. But I have the opportunity to also have my business and revenue generation in North America. You know, we're selling our medical products, for example, in Canada. If I was completely reliant on Colombia alone, my company would be in a lot of trouble. And that's why many of the Colombian startups are in trouble, because the return on investment, the maturity of the businesses from inception to the point that they can be generating cash flows and be profitable was a lot lengthier than what anyone had expected and what many people had told their investors. So yes, companies like us, like ours, are still losing significant amounts of money by operating in Colombia. We understand that this is a longer term business model, and we believe in the long term that the advantages of being in Colombia will be fruitful. But today, considering how long things are taking, companies like us and many other companies have lost substantial amounts of money. Pues mire, Mauricio, él nos dice, según la información que él conoce, la inversión extranjera que llegó a Colombia de la mano de las compañías de cannabis medicinal podría estar alrededor de los $1.000 millones, más o menos. Y nos dice él que hoy día lo que se ha producido en Colombia en términos de dinero por cuenta del cannabis medicinal apenas representaría unos pocos millones de dólares en contraste con estos $1.000 millones de inversión inicial. Es más, nos dice él, en el caso de su empresa, de Avicanna, si ellos no tuvieran otros canales para surtir su producto de cannabis medicinal, cultivos en Norteamérica, cultivos en Canadá, pues la situación sería muy difícil. Nos dice, si dependiéramos únicamente de los cultivos en Colombia, estaríamos en problemas, como hoy día lo están muchas empresas que decidieron arrancar en Colombia y cuyo negocio por cuenta de las trabas en Colombia no despega. Es más, nos dice, mire, nosotros la operación en Colombia todavía la tenemos perdiendo dinero, pero logramos sobreaguar gracias a las inversiones que tenemos en otros proyectos por fuera del país. Sí, Juan Pablo, yo quisiera preguntarle, sobre todo haciendo énfasis, que es que cuando entró la ley 1787, que entró en vigencia en julio de 2016, pues imagínense, ya ha pasado bastante tiempo y ya tendría que haber normas claras, pero quiero preguntarle particularmente si también se estaría comprometiendo proyectos nacionales, porque tengo entendido que también ellos, siendo inversionistas extranjeros, estarían de alguna manera obligados, o por lo menos tener la sugerencia de contar con el capital colombiano. Me refiero, por ejemplo, a campesinos que han decidido dejar los cultivos ilícitos, que lo hacían por presiones de violencia y que lo han hecho voluntariamente, pero buscando otras alternativas de producción. Le pregunto, ¿cuánto de esto en Colombia se vería comprometido si no avanza este diálogo con el gobierno? Do you think that in the future this situation may affect producers of medical cannabis here in Colombia? Let's say that someone who started a new growing plants, let's say, here in Colombia, will discover that the reality of the business is that it isn't so such a good one. There is not enough money as we already thought, and so they could go back to other business and leave medical cannabis because it isn't working as they wanted here in Colombia? Absolutely. I think that has already happened in a significant amount. So I think one of the issues was getting a license was really easy in the beginning. You apply for a license, you attain a license, then the hard work begins, which is the characterization, the registration of the genetics, and all of the regulatory process that you have to go through. At one point, I heard there was about 1,000 companies. If there's 1,000 companies that are sharing, a few $1 million of revenue, of course, this is not a very lucrative industry or business model. So I do believe at the end, there's going to be a handful, maximum 10 companies that are going to be active. And those companies will specialize in very different things. And you can see the creativity of some of the companies in Colombia that are starting to focus on different things. The idea that
you will produce in Colombia at a very low cost and export to the entire planet isn't happening today, mainly because of lack of demand. There is a lack of demand at a global level, and the process from a regulatory control perspective is very complex, and it takes a very long time. So again, the expectations versus reality has been a failure. And I do believe that most of the companies in Colombia, many of which have already exited this industry, are going to end up exiting, and there will be a handful of select winners that will then expand and grow their business in Colombia. Pues Andrea nos dice que esto ya está pasando. Ya está pasando. ¿Por qué? Porque conseguir la licencia para los cultivos fue muy fácil. Pero ahora viene el otro lío, que es ya empezar a sacar el producto. Entonces nos dice él, mire, de 1000 empresarios que empezaron y pidieron licencia y se quisieron meter en el negocio, él considera que al final van a terminar quedando unas 10 empresas más o menos dedicadas al cannabis medicinal. Por varios motivos. Uno sí el de la regulación, pero también nos dice el señor Azerian, Andrea, que hay una demanda muy baja, pero muy baja a nivel global del cannabis medicinal. Entonces dice él, otra vez nos enfrentamos a esta realidad de la expectativa versus la realidad. Hubo una expectativa muy grande y la realidad es que hoy día, uno, no hay el pedido o la cantidad de pedidos que se necesitan, y dos, las dificultades regulatorias. Yo quisiera volver a hablar de las dificultades regulatorias con el señor Azerian, y yo quiero que él me compare México, Ecuador y Colombia. ¿Quién tiene hoy día mayores facilidades para ofrecer, cuál de estos países ofrece mayores facilidades para montar negocio y sacar la flor seca, que es finalmente el producto que ellos utilizan? Now, Mr. Azerian, I would like you to make a comparison for us between Colombia, Mexico, and Ecuador. Which country is doing best their job to make this business profitable and easy to create as a business for all entrepreneurs that want to make some money responsibly with this idea of medical cannabis? Colombia, Mexico, or Ecuador? So Colombia is about 3 years ahead of all of them with respect to regulations. You know, in Colombia, you're permitted to cultivate, to extract, to manufacture, and a handful of companies, including Avicana, can actually sell prescription medical products under the Formula Magistralis model, the magisterial model. So Colombia is substantially ahead today. Ecuador is expected to release final legislation on cannabis end of this year. Mexico has released recent regulations in the last month. So today, I can comfortably tell you that Colombia is substantially more ahead. Where what is important now is who's going to win after today, because Mexico is not allowing cultivation. However, Mexico is going to allow adult use, so recreational, medical, cosmetic, consumer, supplement. It's going to allow all kinds of business models related to cannabis to be allowed in the country. So I think Mexico, from a domestic market perspective, is going to be substantially larger. But Colombia, again, if it moves fast, could be in a position to supply those countries. Pues nos dice, mire, hoy día Colombia en términos de regulación tiene hasta 3 años de avance frente a México o Ecuador. ¿Por qué? Porque en Colombia hay regulación para cultivar, para extraer y para manufacturar productos de cannabis medicinal. Pero nos dice él, es que el asunto no es hoy. El asunto es quién va a ganar esta carrera. Y en esa medida, él nos dice, México por el momento tiene las de ganar. Porque no solamente, aunque todavía no tienen toda esta legislación, están avanzando en eso, sino que además están avanzando en abrir la posibilidad para todos los negocios que giren en torno al cannabis, incluyendo el consumo recreativo. ¿Y eso qué hace? Que el uso para adultos del cannabis se abriría un mercado inmenso en México, lo cual podría permitir que gane la carrera. Pero hoy, por lo menos en términos regulatorios, Paola, quien lleva la delantera es Colombia. Y en ese sentido, Juan Pablo, entonces, ¿podemos perder la oportunidad? ¿Puede el mercado colombiano ser reemplazado por no solamente esos dos países que ya están ganando la carrera, sino por otros que vengan detrás? ¿Colombia se puede quedar de último en esta competencia? So, do you think, Mr. Azerian, that maybe when we get to the, let's say, to the end of this competition, trying to get to the country who has the best business model for medical cannabis, Colombia may lose because of this way that we're doing everything so slow?
No, I actually think, and it's very important for the audience to understand, Avicanna specifically is a pharmaceutical company. We have a number of registered and registering drugs. We have a number of medical products. And while we're selling those products today in Canada and we're exporting into a few countries, we chose Colombia. I don't cultivate in other countries. I don't even cultivate in Canada. I'm only cultivating in Colombia because I believe Colombia will ultimately be the right place for the cultivation of my medicinal products or the raw material that goes into my pharmaceutical products. So I do believe Colombia will win. But this is a very limited business model. This is a business model that is designated for companies that want to focus on medicinal products, that have those standards, that have gone through the R&D. We are going through the clinical. We are going through the GMP manufacturing standards that we deem essential. So the companies like Avicanna that are going to go through that process and to complete a pharmaceutical pathway will benefit from the advantages of being in Colombia for, again, the domestic market and export. However, this idea that you come to Colombia, you grow cheap because it's really cheap, and you export around the world like it's a commodity was a false pretense. And I think that's the issue. Bueno, nos señala que, a ver, primero que todo, Avicanna es una compañía muy grande que tiene ya una serie de patentes y de registros para una cantidad inmensa de productos médicos o de productos farmacéuticos vinculados con el cannabis. Y nos dice, mire, nosotros enfocamos nuestro negocio en cultivar en Colombia y creemos que en Colombia se puede funcionar con el modelo que está diseñado y que existe hoy día. Habla a nombre de Avicanna. Ahora, lo que se pensaba de que esto se iba a convertir como una especie de commodity, es decir, cantidades inmensas de marihuana que se iba a exportar y que se iba a generar pues un ingreso, de repente no. Nos dice él, nosotros produciremos en Avicanna, en Colombia, para consumo doméstico, algo para exportar, pero ese gran sueño de que se convirtiera la marihuana en un commodity, por el momento, él no lo ve como algo posible. Sí, Juan Pablo, yo quiero preguntarle puntualmente esa burocracia a la que él se refiere, a quiénes personajes o funcionarios toca, o si él ha tenido la oportunidad de hablar directamente con algún funcionario del ministro de Justicia, si se han negado a alguna reunión, o de pronto alguien más del gobierno Duque, para ponerle también nombre, en qué punto, en qué etapa de todo este proceso, también con el gobierno colombiano, se está quedando todo un poco retrasado. Let's talk about bureaucracy here in Colombia. Where is this bureaucracy of the medical cannabis located? Where is the problem that is slowing the pace of this business? So I would be smart enough to not call it a problem, and I would just tell you it's process. Okay. And from a process perspective, you're working with the FNE, you're working with the Ministry de Salud, you're working with the Ministry of Agriculture, with ICA, and you're working with invitamos. So there's many different entities that are all working together for various purposes. I will give you an example. If you want to register a medical product and then to export that medical product, the manufacturing of that needs to go through approvals from FNE because you're moving the narcotics. And then invitamos has to approve the product as a registration. To be able to export that, you have to have both of their approvals, including the Ministry of Justice. So there's many different entities that are involved in every single aspect from the operations perspective within this industry. And because in many cases, this is the first time it's being done, it just takes a very long time. We recently exported seeds, feminized seeds, for example, to Uruguay a few weeks ago, and we had to establish the phytosanitary infrastructure or the processes amongst two countries because it has not been done before. So it's in many ways, both the government and the companies, including Avicanna, are paving the way for a pathway that in the future should be much more fast. Pues nos dice, mire, él quiere hablar primero que todo, Andrea, de proceso, no quiere señalar esto como lentitud. No quiere meterse en problemas. Sí, es un proceso. Y el problema es que el proceso tiene muchas etapas y tiene muchas oficinas que están participando. Entonces, desde la Oficina de Estupefacientes, el Ministerio de Salud, el ICA, el invitamos, el Ministerio de Agricultura, lo cual hace que para hacer un permiso, para sacar una licencia, toque pasar por muchas etapas, lo cual lo hace bastante dispendioso y complejo.
Y más aún, nos dice él, porque en algunos casos estas licencias que se están sacando es la primera vez que las tramitan. Entonces, desde los mismos funcionarios no saben muy bien cómo hacer el proceso y eso toma tiempo. De hecho, nos da el ejemplo de un proceso de exportación de unas semillas que quisieron hacer hacia el Uruguay y se encontraron con una cantidad de etapas que hacían muy difícil avanzar en lo mismo. Y por eso él dice, hablemos de proceso, pero sí, el proceso pasa por muchas ventanillas y eso es lo que ralentiza lo mismo. Yo quisiera sobre eso preguntarle entonces al señor Asaidian, ¿será que es hora de crear una verdadera ventanilla única que reúna todo y en donde se entregue todos los papeles y donde se reciba la licencia? Es decir, no tener que pasar por todas estas oficinas, todos estos despachos. Mr. Asaidian, so do you think that maybe a solution for this inconvenient could be creating one office, one state office that receives every document, that receives everything, and that can give you a license or whatever you need without going through the Ministerio de Salud, the Ministerio of Agriculture, INVIMA, ICA, all of that? So I think that would probably be the right solution, and this is what we saw in Canada. You have the Office of Medical Cannabis in Canada, for example, which prior to the legalization of recreational cannabis, the Office of Medical Cannabis regulated everything, from clinical trials to cultivation to product registration, etc. So I think it's often easier for the government ministries to collaborate internally together rather than the company going to each ministry and working with each ministry. So that may be a solution that would speed things up. Pues nos dice que en Canadá ya tienen esa oficina, la oficina del cannabis medicinal, y evita que se tengan que dar todos estos pasos. Si se quiere hacer una prueba clínica, uno va a la oficina del cannabis medicinal. Si uno quiere hacer un proceso de producción, va a la oficina de cannabis medicinal. Y en lugar de tener dispersos todas las licencias y todas las recepciones de documentos y radicación de los mismos, pues todo pasa por una única oficina, que es la oficina del cannabis medicinal o Office of Medical Cannabis. Juan Pablo, si no se ha dado cumplimiento con el reglamento, si no se ha puesto en marcha todos estos proyectos por las demoras, ellos como inversionistas, lo han manifestado, perdieron ya dinero, ¿no han pensado en acudir a instancias como un tribunal de arbitraje, alguna demanda, quizás por esta pérdida de dinero y de esa inversión que hicieron en Colombia? If we take the numbers you gave us of more than 1 billion of foreign investment, and just a few millions of dollars of revenue, now that, well, we can say that you are losing money, do you think that this is something that has a responsible here in Colombia? Do you think that maybe the Colombian government may in the future have to face a legal process or some I forgot how to say it. Well, go to international courts, yes, litigations to try to recover this money? I don't believe so. I believe some of the CEOs of those companies that have promised their investors that they're going to go to Colombia and they're going to produce at a very low cost and make millions of dollars in 1 or 2 years, they may be in trouble. But I don't think the government has done anything wrong except establish an industry and take its time in doing so to make sure that it's risk-free or at least reduce risk. So I don't think the government or the industry within the, collaborating with the government will be in trouble, but some of the companies certainly will be. And I can tell you that, again, from 1,000 companies within the sector, many of them should not have been in that business. Many of them saw it as what we call the green rush, where they thought that they're going to come, buy a license, go, take their company public and make a lot of money. And that's just really not the reality. This is a real industry, and it's a narcotic, and it's a pharmaceutical, or it's a medicinal product that will take a long time because Colombia is not allowing recreational use. So the only utility for the products that we're cultivating in Colombia or for export is for medicinal purposes. And I can tell you from those 1,000 companies, very few were qualified to be pharmaceutical or medicinal companies. So I think the blame is more so on the companies. Pero dice que no se puede convertir en responsable al gobierno
pues de algo que en su momento se debió haber establecido por parte de los empresarios, es que había un riesgo. Por eso nos insiste en la cifra. Se registraron más de 1000 compañías para avanzar en este negocio y él considera que muchas de ellas ni siquiera debieron haberse presentado porque no sabían ni entendían esto, sino que se dejaron llevar por lo que él llama la fiebre verde. Una fiebre verde que giraba en torno al sueño de convertir pequeñas compañías en grandes de la mano del cannabis. Pero nos dice él, eso en Colombia además es muy difícil toda vez que no se ha autorizado el uso del cannabis medicinal y que estamos de todas maneras con unas ciertas restricciones. Así que dice él, no tendría por qué responder el gobierno por unas expectativas que se crearon unos empresarios con un negocio pues que finalmente no salió. Exacto, él ha hecho mucha énfasis en que las expectativas fueron muy ambiciosas y que los procesos al contrario están o van muy lentos. Juan Pablo, yo daba el ejemplo al principio de esta conversación de que nos demoramos 10 años en las exportaciones de flores para llegar a los 100 millones de dólares en materia de ingresos. ¿En cuánto tiempo entonces se va a recuperar la inversión? ¿En cuánto tiempo cree él que se va a recuperar la inversión y se va a lograr esta cifra de por lo menos 100 millones de dólares de ingresos para el país cuando se logre exportar el cannabis medicinal? So, is there, do you have any kind of projection? Do you have any idea of when are going these big companies and companies that believe in medical cannabis to recover their investment? Because here my colleague tell us a very interesting number that for Colombian flower business, it took 10 years to get to $100 million in export. Do you see maybe, or do you know how much time is it going to take to make this business a real and big business for Colombian producers? I think that's a tough question, and I'm going to try to answer it for you with my personal opinion. I think it's going to be a function of three major factors: what the companies do, two, what the government does in supporting the process, and three, where the demand comes from. So it's going to be difficult to predict, but I can tell you from my perspective, we believe in 2021, we will be exporting and we will have significant revenue from the domestic market. And I would love an opportunity to discuss the domestic market with you guys today as well. But I believe for a company like us that have spent the time, not just in cultivation, but also in the manufacturing of medical products, pharmaceutical products, this year and early next year, Avicana will be very involved in the registration of medical cannabis drugs in several countries in LATAM. And if we are successful, those will be substantial exports going into countries like Mexico, Argentina, Ecuador, Peru, Brazil. So I think next year will be a significant year. I think next year will be a year that certain companies will be very successful. And companies, again, like ours that have focused on the medical and pharma will start reaping the benefit. I don't think there's going to be a massive industry, in my opinion, on the raw material side, on just exporting raw materials. I think we can do better than commodities out of Colombia, and that's where my focus is. Pues nos dice, mire, son tres factores esenciales. Uno, lo que hagan las compañías. Dos, el respaldo que tengan en términos de legislación de los gobiernos. Y tres, pues que el consumo se dé, Paola. Ahora, él nos dice, personalmente, en lo personal, él cree que el año 2021 va a ser un año en donde se van a notar unos cambios y sobre todo una ampliación del mercado, siempre y cuando pues se entienda, y eso incluso quiere hacer énfasis en ello, siempre y cuando a nivel doméstico en Colombia también se abra el mercado donde dice él todavía tenemos pendientes. Ahora, señala él que hay países en donde seguramente esto se irá abriendo, por ejemplo México, Argentina, Perú, Brasil, pero hay que abrir los mercados y sobre todo hay que empezar a dar esos pasos que permitan generar unos ingresos. Ahora, nos dice él, siempre y cuando sean empresas que como la que él representa, Avicana, pues tengan muy claro ese enfoque, y en el caso de él es el del enfoque del cannabis medicinal. Una última pregunta para el señor Azerian, ligada a esto que le acaba de responder. Y es que en Colombia el mercado del cannabis medicinal todavía no se ha consolidado, o más bien, ¿existe ya un mercado de cannabis medicinal en Colombia? Mr. Azadian, one last question, and let's talk about what's happening here in Colombia and the market of medical cannabis. Is there
a real market for medical cannabis in Colombia? Are already doctors prescribing medical treatments made from medical cannabis? Or is it something that here in Colombia, it's something that doesn't exist? And that would be my favorite question of the day. So and this will be a rather long answer, but I think it's very important to give this message. The medical market of cannabis is not a specific market. It is the potential efficacy or solutions for a number of different clinical indications that ranges from epilepsy to chronic pain to anxiety, depression, and also comorbidities such as sleep, appetite, etc. So is the medical market a potential in Colombia? Absolutely, absolutely. Today in Canada, it's already a $3 billion market, and Canada is about 4 years ahead of Colombia. Today in Canada, there's federally registered 300,000 medical cannabis patients, which is about 1% of the population. We believe that it should be about 5% of the population. So in a country like Colombia, we believe at least 2.5 million people will benefit from medical cannabis in different ways, including, again, chronic pain, anxiety, neurological disorders, including Parkinson's and epilepsy and multiple sclerosis. So the potential is there. It took a very long time for the regulations to permit companies like us to sell the products. We launched our medical program 2 weeks ago in Colombia. So today, a physician can prescribe products, including CBD and THC, Avicanas, more advanced medical products to the patients for particular clinical indications, and they can do that today. So yes, the market is there, but we have to go out there and as an Avicana, we have to educate the physicians, we have to educate the medical community that these products can be solutions either as a companion to some of the medications that patients are using, or as a replacement for some of the medications that the patients are using. Bueno, pues nos dice que el mercado clínico y el uso clínico de la marihuana es gigantesco. Va desde tratamientos para epilepsia, ansiedad, depresión, problemas del sueño, en fin. Y nos dice él, es un mercado potencial en Colombia gigantesco, que todavía no se ha abierto. Nos da las cifras de Canadá. Hoy por hoy, Canadá, que tiene más o menos, dice él, 4 años de adelanto frente a Colombia, tiene un mercado de $3.000 millones al año, solo de cannabis medicinal. Y eso que apenas está alcanzando el 1% de la población, cuando ellos incluso podrían considerar que se puede alcanzar hasta el 3% de la población. En Colombia ellos aspirarían a lo mismo, a un mercado que llegue por lo menos al 1% de la población, pero ahí hay un inconveniente, y es que se tiene que preparar a los médicos, se tiene que preparar a los especialistas para que vean los tratamientos que existen, que pueden ser complementarios o que pueden ser tratamientos como tal para enfermedades o males que van desde el Parkinson hasta la ansiedad. Así que nos señala él que también es cuestión de educar a los médicos para que entiendan que el cannabis medicinal exista y empezar a crear un mercado que hoy por hoy no se da por desconocimiento. Es Aras Azarian, el CEO de Avicana, desde Canadá, una de las empresas que ha invertido en el cannabis medicinal en Colombia, y nos dice cuáles son esos llamados de atención al gobierno. Bueno, puntualmente les dice, monte una oficina solamente para atender esto, ya no más ventanillas únicas en cada uno de los despachos. También, empiece a preparar a los médicos, empiece a generar cultura al respecto, y no dejemos pasar este tren que podría ser muy lucrativo, no tanto como algunos lo creyeron, pero sí muy lucrativo e interesante para nuestro país. Mr. Azarian, thank you very much for your time and for being with us on W Radio. My pleasure. Thanks for having me again. Hacemos una pausa y al regresar, Paola nos va a hablar de las cifras que se proyectaban hasta hace unos pocos meses sobre el cannabis medicinal en Colombia y la realidad. Paola, ¿nos puede anticipar algo de su diagnóstico? Que estábamos también teníamos expectativas muy ambiciosas. Los economistas en Colombia tenían expectativas muy ambiciosas sobre lo que podía pasar con esta industria y que, pues, como nos dice nuestro invitado, está muy lento el proceso. Ya volvemos. Sigue la W.